Hoy nos acompañan Vivian Newman, abogada de la Universidad Javeriana, directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. En diciembre de este año, Fernando Carrillo Flores culmina su periodo como Procurador General de la Nación y desde ya se comienza a barajar los nombres de quienes quieren reemplazarlo en el cargo para el periodo 2021-2024. El 1 de julio se publicó la lista de 62 aspirantes que quieren llegar a dirigir el máximo organismo del Ministerio Público encargado de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros públicos. La elección del procurador se hace mediante una terna conformada por un candidato de la Corte Suprema, uno del Consejo de Estado y uno del Presidente de la República, de la que el Senado selecciona al elegido por votación. Dentro de los 62 aspirantes sobresalen los nombres de personas muy cercanas al Centro Democrático, la que sería ternada por el presidente Margarita Cabello, actual ministra de Justicia, cercana también a Alejandro Ordóñez, Gregorio Hash, actual secretario general del Senado, y ternado, lo que sería ternado por el Consejo de Estado, y por la Corte Suprema de Justicia, el ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, quien en 2008 fue ternado por el presidente Álvaro Uribe para ser defensor del pueblo. Alberto Yepes, ex magistrado del Consejo de Estado, que es muy cercano al ex procurador Ordóñez, entre otros. En la lista también aparecen el exministro de Vivienda Luis Felipe Nao, de la Casa Vargas Lleras, Carmen Teresa Castañeda, ex personera de Bogotá, y Jorge Armando Talora Gómez, ex defensor del pueblo, investigado y absuelto luego de una denuncia por acoso laboral y sexual. Para la periodista y directora de Noticias 1, Cecilia Orozco, las ternas, en este caso para la Procuraduría, sí se componen como lo anticipan quienes conocen tales mundillos. Reflejarán la decadencia de la nación de esta época oscura. Margarita Cabello, candidata al presidente de la República, Gregorio El Hash, como ya les contamos, del Consejo de Estado, y Wilson Ruiz, escogido por la Corte Suprema. Sobre ellos, hay pocas certificaciones en materia de pulcritud profesional, detalle que tiene sin cuidado a sus nominadores, asegura la columnista Cecilia Orozco. Es importante que los ciudadanos se enteren quiénes son los más opcionados a llegar a este cargo y qué es lo que está en juego en la elección del próximo Procurador General de la Nación. Vivian, ¿cuál sería el perfil idóneo para un procurador idóneo? Primero, me parece que es importante que definamos qué hace la Procuraduría, porque hay mucha gente que no sabe exactamente en qué consiste. Entonces, lo primero es que la Procuraduría, el procurador es el jefe del Ministerio Público. El Ministerio Público se compone de Defensoría del Pueblo, personerías municipales, hay 1.100 y pico en el país, y Procuraduría General. Entonces, dirige, lidera ese Ministerio Público. ¿Y qué significa eso del Ministerio Público? Que no es parte del Estado, pero no es parte del gobierno, no es parte de ninguna de las tres ramas del poder público. Tiene un rol importantísimo de control de la función pública, de la disciplina. Podríamos dividir la función de la Procuraduría en tres. Por un lado hay una función preventiva, una función de intervención y una función disciplinaria. La función preventiva es para garantizar que se cumplan los derechos humanos, es el gran garante de los derechos humanos. La función de intervención es mandar un representante en todos los procesos que se están llevando a cabo, judiciales, procesos judiciales penales, procesos judiciales civiles, procesos judiciales constitucionales. Y por último, una función disciplinaria, que es vigilar la conducta, la disciplina, que se porten bien los funcionarios públicos del vicepresidente para abajo. Entonces, teniendo en cuenta ese preámbulo, ¿qué debe tener un buen ternado para ser procurador? Para eso nosotros en De Justicia hicimos una categorización, 3 elementos básicos que debe tener un perfil de un procurador idóneo. Primero, en materia de ética y transparencia. Tiene que ser una persona de una conducta irreprochable, que no puede ser objeto de condenas, no puede haber sido condenado, no puede haber tenido señalamientos, denuncias ni objeciones éticas.
La segunda categoría es una categoría de independencia e imparcialidad. Se trata de una persona que carezca de vínculos actuales o pasados que puedan generar una apariencia de falta de independencia o una falta de independencia personal e institucional que puede minar y dañar la confianza que la ciudadanía tiene que tener en el procurador, porque el procurador representa los intereses de la sociedad. Y por último, en ese perfil es importante que haya un conocimiento legal de derecho disciplinario, el que disciplina, el que castiga y sanciona cuando no se cumple una conducta, y de derechos humanos que sea sobresaliente. Hay otras categorías adicionales como que tengan experiencia en manejo de administración de recursos, interlocución con terceros, pero creo que es importante que nos centremos en esas primeras tres. Vivian, y entrando en materia, ya con las muy buenas tardes, los candidatos que suenan, pues quisiéramos conocer y que los colombianos conozcan quiénes son parte de esos más opcionados. Empecemos por Gregorio El Hack, que es uno de los que suena para reemplazar a Fernando Carrillo. ¿Quién es Gregorio El Hack? Pues Gregorio del Hatch es realmente, su trayectoria ha sido como secretario del Senado. Diana y yo tenemos una experiencia particular con Gregorio El Hatch en materia de transparencia, porque recuerdo que hace unos años, cuando Cuestión Pública estaba comenzando, le hicimos unos derechos de petición para que nos presentara lo que era información pública que debía conocer la ciudadanía, declaraciones de renta y de conflictos de intereses de los congresistas. Y Gregorio El Hatch no nos entregó la información que necesitábamos, sino que tuvimos que recurrir a la tutela. Así que eso te da una idea de cómo es su concepto de transparencia. Por parte de su independencia y su imparcialidad, creo que su trayectoria como secretario general indica que está muy ligado con el Congreso. Eso le va a facilitar su elección si es ternado, pero también le da un sesgo a ese nombramiento dentro de la terna. Y por último, si miramos sus conocimientos en derecho disciplinario, derechos humanos, y uno mira su hoja de vida, él tiene unos estudios en derecho público, en gestión, pero no tiene conocimiento en derechos humanos, ni en derecho disciplinario, ni en derecho penal que se pueda ver dentro de la información que aparece de acceso al público. Vale, y Vivian, y en ese mismo sentido te preguntamos, ¿quién es la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, otra de las que está en el sonajero a reemplazar o a ser posible ternada en Procuraduría? Margarita Cabello es coterránea mía, es barranquillera, yo la conozco. Y Margarita es una persona que, si la pasamos por este filtro, tiene unas cosas muy buenas, tiene gran experiencia y tiene algunas cosas que tenemos que también que cuestionar como ciudadanos. Si miramos su lado de ética y transparencia, yo creo que ella tiene un punto negativo, y es que cuando ella estaba en la Corte Suprema de Justicia no cumplió la totalidad de su periodo. Se salió para ser ministra. Eso no habla bien de un funcionario público. Si un funcionario público es elegido por un periodo, tiene un compromiso con la ciudadanía para responder. Nosotros, todos esos procesos para elección son complicadísimos, se demoran muchísimo, y la curva de aprendizaje de esos magistrados también es complicadísima. Entonces, dejar un cargo es un signo negativo dentro del análisis de un funcionario público. Si miramos su declaración de renta y su declaración de conflicto de intereses, existe, está presentada, no aparece ningún conflicto de intereses, pero si lo analizamos en más detalle y pasamos a la siguiente categoría, la de independencia e imparcialidad, uno tiene que entender que si una persona pertenece al gabinete ministerial en este momento, va a ser muy difícil que como procuradora investigue y discipline a todos los funcionarios que pertenecen al Ejecutivo, porque viene de ahí. Entonces, o se va a tener que declarar impedida, y eso pues va a ser un obstáculo en el ejercicio de la función disciplinaria que debe cumplir la Procuraduría, y eso es un problema complicado. A su favor podemos decir que sí tiene conocimiento de derecho disciplinario, porque ella trabajó en la Procuraduría como 3 años, y aunque su mayor experiencia es en derecho civil, tiene también conocimiento de gestión y de interlocución en las altas esferas del poder.
Vivian, y uno de los que también suena que podría ser de parte de la Corte Suprema de Justicia, precisamente de donde viene Margarita Cabello, es el exmagistrado Wilson Ruiz, que era parte de, que fue parte en su momento del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué perfil tiene el exmagistrado Ruiz? El magistrado Ruiz es... Ese sí es de mi tierra. Ese es de tu tierra, sí señora, es caleño. El magistrado Ruiz, ese sí que no dura en los cargos. Margarita dejó el último año de la Corte Suprema de Justicia, pero Wilson fue nombrado en el 2009 por el procurador, pero a mediados del 2009 ya se estaba postulando para la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En el 2012 se presentó a la terna para ser magistrado del Consejo Superior. Entonces, no ha dado muestras de su real compromiso como funcionario público, sino de querer estar en diferentes cargos. Y si miramos su independencia e imparcialidad, yo lo que diría es que se acomodó tan fácilmente a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que hasta fue su presidente en tiempos en los que esa sala tenía muchos cuestionamientos. Venía del carrusel de pensiones, había muchos magistrados cuestionados y él pareciera estar como pez en el agua. Además, fue ternado por el presidente Uribe para defensor del pueblo, por allá en el 2008. Entonces tiene como muchas conexiones en muchos lados. Finalmente yo diría que me parece que no hay grandes muestras de su ejercicio como funcionario público, sino de su vida y su escalada como funcionario público. A pesar de que hay que reconocer que tiene una experiencia disciplinaria porque estuvo en el Consejo Superior de la Judicatura, en la sala jurisdiccional, por 3 años, juzgando la disciplina de los abogados, no de los funcionarios públicos, pero eso es un elemento importante a tener en cuenta. Vale. Vivian, en ese sentido, y si tuviste la oportunidad de leer la columna de la periodista y directora de Noticias 1, Cecilia Orozco, queríamos preguntarte si esta posible terna de Margarita Cabello Blanco, Gregorio El Hash y Wilson Ruiz representa una decadencia en la democracia, como lo señaló Cecilia Orozco. Es una pregunta grande, Diana. Una decadencia. Para empezar, es decadente para la democracia el listado de candidatos en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado, porque hay muy poca representación de las mujeres, porque no hay mucho para escoger. Las personas que están, muchas de las que están como candidatos se han presentado a muchas otras candidaturas, entonces no es una terna, no es una buena terna, como te podría decir, de la terna actual para la Corte Constitucional para reemplazar al magistrado Guerrero. Son personas competentes académica y en trayectoria, académicamente y en trayectoria, mientras que aquí es poca la posibilidad de escoger. Ahora, si esa fuera la terna, yo creo que sería una terna en la que no se estarían incluyendo todos los candidatos que, habiéndose inscrito y pudiendo cumplir mejor los requisitos, pudieran representar debidamente la democracia. Okay. Vivian, en ese aspecto hemos nombrado varios perfiles, pero también se sabe que en esos perfiles pues hay pulsos de poder, ¿cierto? Hay colectividades que quieren poner sus candidatos. ¿Cómo está ese pulso? ¿Qué partidos lo están protagonizando en esa carrera por la Procuraduría? ¿Cómo ha analizado usted ese juego de poder para reemplazar a Fernando Carrillo? Me estás haciendo preguntas políticas y te cuento que yo soy doctora de un centro de estudios jurídicos que se preocupa por el Estado de Derecho y la democracia y los derechos fundamentales. Yo no me meto mucho con los partidos políticos y en realidad es difícil saber porque las inclinaciones de las distintas personas, de los distintos como candidatos, a veces son por debajo de la mesa y uno no sabe exactamente a quién está representando. No es que esté inscrito en tal partido. Yo te puedo decir que algunos tienen como unas decisiones más liberales o decisiones más conservadoras en algunos términos, en algunos campos, pero que pertenezcan a una afiliación política o a un partido, yo no hago seguimiento de esas filiaciones. Okay.
José. Ya, sí, es que seguía allí. ¿Quedará la Procuraduría? Usted, Vivian, ¿cómo ve el tema de Ordóñez? Alejandro Ordóñez fue el antiguo procurador antes de Fernando Carrillo. Y en ese tiempo se decía que la Procuraduría debía salir de un oscurantismo por todo lo que se denunció alrededor de Ordóñez, por los familiares que nombró de magistrados, todo lo que se denunció alrededor. ¿Usted considera en líneas generales que la Procuraduría con Carrillo mejoró en su situación de confianza de los ciudadanos, por lo menos en ese aspecto? Indiscutiblemente, indiscutiblemente hubo mucho más garantía de los derechos fundamentales vistos desde la perspectiva general. Las organizaciones de la sociedad civil se veían mucho más representadas, sus intereses se veían mucho más representados en las decisiones del procurador Carrillo. El seguimiento al proceso de paz, el monitoreo y la respuesta al proceso de paz también fue muy positivo para la representación de lo que muchas de las organizaciones de víctimas estaban esperando de una persona como el procurador que tiene esa función de garante de los derechos fundamentales. Y mira que esto me hace pensar un poco, echando para atrás, en Margarita Cabello como ministra de Justicia, cuya decisión, el decreto para promover la excarcelación ahora en medio de la pandemia fue tan tibio. Y ahí están los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. El decreto pretendió lograr únicamente la excarcelación como del 10% de las personas que estaban en la cárcel, con un hacinamiento que tenemos de más del 55%. Y efectivamente fue como del 4%. Además, la forma como se analizaron y se definieron las razones por las cuales las personas privadas de la libertad debían salir para protegerlas del COVID fueron realmente muy poco garantistas de los derechos fundamentales. Y eso es una gran preocupación para una persona que va a ejercer un cargo de garantía de derechos fundamentales, porque las personas privadas de la libertad los tienen y son un sector poblacional muy importante en la función que cumple la Procuraduría General de la Nación. Tiene toda la razón, Vivian. No Sí, había caído en cuenta de eso. Sí, tenemos que analizar como las decisiones que han tomado. Yo pensaba en otros candidatos, por ejemplo, pensaba en Humberto Sierra. Iba para allá, iba para allá. ¿Qué perfiles ustedes han observado que se inscribieron y que se acercan más a ese perfil idóneo? Pues mira, yo creo que, por ejemplo, Humberto Sierra no tiene ningún escándalo que lo rodee. Él, claro, fue ponente del fallo que hundió el referendo reeleccionista que habría permitido el tercer periodo de Álvaro Uribe, y eso pueden no quererlo los uribistas, pero lo hizo en estricto Estado de Derecho, porque además él tiene una visión conservadora del constitucionalismo. Él estudió Derecho Constitucional en España, donde el constitucionalismo es más conservador. Es precisamente por ese conservadurismo que emitió esa decisión. También tuvo otra decisión muy importante cuando Ordóñez era procurador, que le dio voz a todas las mujeres, porque el procurador Ordóñez estaba afectando el acceso a la información pública en materia de aborto. Y en una decisión de la Corte Constitucional, cuyo ponente fue el magistrado Sierra Porto, se protegió los derechos de las mujeres y el derecho de acceso a la información pública, y se obligó al antiguo procurador Ordóñez a decir la verdad sobre los derechos y garantías de las mujeres en términos de aborto. Además, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego conoce, tiene un conocimiento profundo de los derechos humanos, y también pues creo que tiene una experiencia en manejo, procuración, administración de recursos humanos y financieros, con terceros, con víctimas. Creo que es un nombre que debemos rescatar. ¿Y el único, Vivian, una mujer? Estamos mal de mujeres. En esa lista estamos mal de mujeres. No sé qué otro nombre, no tengo la lista aquí a mano, qué otra, mujeres no me acuerdo de ninguna, pero sí recuerdo que había unos antiguos consejeros de Estado, como, a ver si lo tengo aquí a mano, sí, por ejemplo,
Luis Felipe Henao, que fue ministro de Vivienda, también es académico, no lo he mirado en detalle, no lo he sometido a ese filtro, pero me parece que es un buen contendor. Pero volviendo a los consejeros de Estado, está Enrique Gil Botero, que fue consejero de Estado, y Alberto Yepes Barreiro, los dos fueron consejeros de Estado, pero curiosamente no se presentan en la lista del Consejo de Estado, sino en la lista de la Corte Suprema de Justicia, que lo pone a uno a pensar sobre su relación con sus antiguos compañeros, con la colectividad con la que debieron estar trabajando bastante tiempo. Es una cosa extraña, ¿no? Yo te leo aquí algunas mujeres. A ver si Ok. reconoces. Rita Elvira Pineda. No, no, me vas a poner aquí, me vas a Perdón, avergonzar, porque perdón, no, bueno, yo, entonces yo no. miré la lista, yo miré la Sí, lista y no conocía ninguno de los nombres que vale, estaban en la lista. ok. Entonces, no, pues esos nombres que te menciono de los consejeros de Estado que me parecen curiosos, Alberto Yepes fue un buen consejero, pero también recuerdo que inadmitió aquella demanda de nulidad contra Néstor Humberto Martínez por haber ocultado a la Corte Suprema y al país sus gigantescos conflictos de interés en el caso de Brecht, por sus Claro, obras, claro. por sus actos. Y por a quién defienden y de quién deciden ser voz en otro Exacto, tú momento. mencionaste a Jorge Armando Tálora también al principio, Ujú. y hay que tener eso en cuenta también. José Andrés Omeara, de Colombia Compra Eficiente. No me acuerdo el nombre, pero hay uno que trabajó mucho con el doctor Ordóñez también, que fue como su secretario personal y después fue procurador delegado Novoa, Juan Carlos Novoa, Juan Carlos Novoa. que también está participando en la Él fue lista. ex consejero, sí. Él También. trabajó en la Procuraduría muchos años al pie del ex procurador Ordóñez. Y no me extrañaría que si entrara a la Procuraduría lo haría con unos derroteros muy similares a quien fue el que lo llevó a él a la Procuraduría. Y fue de los que partícipes de muchos de los movimientos un poco regresivos de los derechos fundamentales que se vivieron cuando ellos estaban en la Procuraduría General de la Nación. Ok. Valentina. Bueno, yo tenía una pregunta, Vivian, y es cómo podemos recordar lo que de justicia hizo en el caso de la elección de Alejandro Ordóñez ante el Consejo de Estado. Sí, podemos recordarlo, podemos recordar que el ex procurador Ordóñez había sido elegido en la segunda vez, porque él tuvo 2 periodos, en la reelección, él fue elegido por magistrados de la Corte Suprema cuyos parientes estaban trabajando en la Procuraduría y habían sido nominados por el mismo ex procurador Ordóñez. Entonces, ya veníamos de una crítica grande y fuerte que había hecho de justicia contra las altas cortes, en la que lo que se seguía era un principio de yo te elijo, tú me eliges. Aquí no se presentó el yo te elijo, tú me eliges, sino el yo te elijo y tú nombras a mis parientes. Lo que estaba era un carrusel organizado para mantenerse en el poder, siempre y cuando se les diera cuotas burocráticas, porque la Procuraduría pues es apetecida, tiene aproximadamente 5.000 o 6.000 cargos, que muchos son de libre nombramiento, algunos son de meritocráticos, pero muchos son de libre nombramiento y remoción, tienen unas altas remuneraciones y tienen una incidencia importante en el país político. Entonces, durante 3 años y medio estuvimos luchando ante el Consejo de Estado, Sala Plena, sección quinta, hasta que la Sala Plena decidió, faltándole 3 meses a que se acabara el periodo del ex procurador Ordóñez, decidió que lo anulaba. Entonces, él hoy en día es un ex procurador anulado. Con una segunda, con un segundo mandato anulado. Un segundo mandato anulado por el Consejo de Estado. Excelente. Vivian, y para esta elección de procurador, ¿ustedes están con esa misma lupa o de justicia va a ser como ese mismo ejercicio de mirar bien ternas, inhabilidades, dificultades que se vayan a presentar para que sea esta elección lo más transparente posible? Bueno, nosotros tenemos este filtro que les comenté al principio, que se inspira en un filtro que hizo una organización que se llama la Organización de Debido Proceso, y le hizo este filtro al nombramiento
de funcionarios, de diferentes funcionarios en diferentes países, en Centroamérica y en Sudamérica, en la rama judicial, fiscales, procuradores. Estamos adaptándolo a la Procuraduría, pero lo que sucede es que la presidencia no es muy transparente con sus decisiones. Cuando iban a elegir al fiscal, por ejemplo, nosotros les pedimos, díganos quiénes están, porque lo que hizo la presidencia fue anular el decreto, derogar el decreto en el que se mencionaba que las personas que iban a participar como posibles miembros de la terna debían inscribirse en una lista y eso se sometía a un escrutinio público y eso le daba mucha más transparencia. Pero el presidente Duque decidió derogar ese decreto y cuando le hicimos un derecho de petición preguntándole, bueno, díganos entonces quiénes están en su baraja de posibilidades, nos dijo, ya veremos, yo cumpliré con la ley y la Constitución. Entonces, la presidencia está siendo muy opaca, no nos está permitiendo avanzar en el escrutinio ciudadano para poder mostrarle al país cuando hay problemas. Sí, el caso de Néstor Humberto Martínez lo hubiéramos podido llevar al público con todos esos conflictos de interés para discutirlo, la Corte Suprema de Justicia no hubiera necesariamente elegido a Néstor Humberto Martínez como fiscal. Entonces, todas estas discusiones que ustedes están dando ahí en cuestión pública y que nosotros tratamos de investigar, lo que hacen es garantizar una democracia mucho más sólida y más duradera para toda la ciudadanía. Perfecto. Y la última pregunta, Vivian, es que hoy hay dos noticias claves que vienen de la Corte Constitucional, la renuncia del magistrado Carlos Bernal y la segunda es que el alto tribunal inadmitió la demanda contra el estatuto tributario. ¿Cómo podemos interpretar estos hechos? Muy bien. La primera, la renuncia de Bernal es, como lo dijimos al principio, es una mala señal de un funcionario público que tiene un periodo y lo deja a la mitad o incluso lleva 3 años, no lleva ni la mitad, lleva una tercera parte. Entonces, es un punto negativo que no es nuevo, en la Corte Constitucional ha sucedido, pero lo deja para volver a la academia. Entonces, él estaba en la academia antes, probó un poquito, no le gustó y ahora vuelve a la academia. Eso no era necesario. La curva de aprendizaje es muy dura para el país, para que los funcionarios elegidos se den esos lujos. Es una tristeza. Y luego la segunda, también es una tristeza para nosotros como de justicia, que nos hayan inadmitido la demanda al estatuto tributario. Estamos en este momento analizando todas las razones y argumentos que entrega el magistrado Guerrero para inadmitir la demanda. Él nos da 3 días para corregir la demanda que hemos presentado. Y entonces nosotros podemos o corregir la demanda o podemos también presentar un recurso para que la sala plena de la Corte Constitucional decida y que esta decisión, que es muy importante porque se trata de los impuestos del país y de cómo lograr que los impuestos sean progresivos y sirvan para toda esta pandemia y sirvan para las comunidades vulnerables y para que funcione mejor la economía del país, lo decida la sala en pleno y no un solo magistrado. Entonces estamos analizando esas posibilidades, tenemos un par de días, unos 3 días, y les estaremos contando cuál es la decisión final junto con las otras personas y economistas y constitucionalistas con los que presentamos la demanda. Súper. Bueno, Vivian, acá yo tengo algunas preguntas que han hecho en los comentarios del Facebook Live para que, pues, por favor, las puedes responder. La primera es, ¿qué le faltó a la Procuraduría realizar? ¿Qué le faltó a la Procuraduría realizar? Yo no estoy muy capacitada para hacer una evaluación integral de la Procuraduría, porque yo sería un poco irresponsable de mi parte. Yo no he hecho ese análisis de la totalidad de las funciones de la Procuraduría. Es un gran ente con una responsabilidad enorme. Yo creo que se avanzó mucho en relación con la Procuraduría anterior y te puedo dar una visión o les puedo dar una visión sobre un tema específico que yo he trabajado, que es el del derecho de acceso a la información pública. Es un derecho fundamental que debe garantizar la Procuraduría porque la Procuraduría es precisamente el órgano garante del acceso a la información pública. Con la Procuraduría del Fernando Carrillo se creó una Procuraduría delegada especial para la lucha contra la corrupción y para la promoción de la transparencia. Eso fue un avance. ¿Qué sentí que le hace falta que no conozco todavía?
no hay ni un solo caso disciplinario en el que se haya juzgado a un funcionario público porque no entregó información, porque la ocultó, porque la mantuvo secreta, porque nosotros la pedimos y no la entregó, y nosotros le hemos dado a conocer varios casos que esperamos que investigue, que decida y que sancione. Bueno, muchísimas gracias, Vivian, por acompañarnos en este Facebook Live. Esperamos que nos siga acompañando en las próximas ocasiones. Bueno, pues no, muchas gracias a ustedes por la invitación, mucha suerte y éxitos en esta tarea que informa y que hace más sólida nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias, Vivian, Vivian. por estar aquí. Esperamos luego. volverte a tener. Chao. Chao. Chao, Vivian, muchísimas gracias. Le agradecemos a Vivian Newman, directora de Justicia, por estar con nosotros en este primer tema que se escogió en el Mundialito, ya la versión número 11, y pasamos al segundo tema que han escogido también los seguidores y seguidoras, y es ¿y las EPS qué? Que es el balance de 4 meses de pandemia. A corte de 11 de mayo del presente año, la Supersalud indicó que los 5.1 billones que se han girado a 35 EPS de esos dineros, 4.1 billones se han destinado a saldar deudas con IPS y proveedores. Según el informe preliminar de la Supersalud, las EPS destinaron 1 billón para inversiones, 1.300 millones para su caja corriente y pagaron un total de 4,1 billones de pesos. De esta última suma, el 60% fue para IPS privadas o mixtas, el 17% para IPS públicas y el 23 se destinaron a otros proveedores. Una investigación realizada por Cuestión Pública demostró que de los 8.2 billones de pesos que el gobierno Duque prometió destinar para enfrentar al virus, solo se han ejecutado 0,6 billones de pesos. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que hay EPS que se están demorando hasta 15 días en entregar los resultados. Incluso algunos han fallecido sin obtener respuesta. En Barranquilla, por ejemplo, el personero encargado Luis Ricardo Ramos Sánchez pidió la intervención de la Supersalud y el Ministerio de Salud ante el aumento en las denuncias contra las EPS que se niegan a tomar la prueba para el COVID-19, denuncias que han sido respaldadas por el Procurador General de la Nación. Las EPS, por su parte, atribuyen el retraso a la cantidad de pruebas que se realizan a diario. En varias ciudades del país se han presentado denuncias contra algunas EPS que se estarían negando a entregar las incapacidades por COVID-19 como enfermedad laboral, tal como lo exige la ley. Recientemente el senador Juan Luis Castro afirmó que la intermediación de las EPS les está saliendo muy caro a los ciudadanos, ya que según él, para enfrentar más rendimientos financieros para sus accionistas, algunas EPS están embolsillando la plata. Hay unos problemas técnicos en la conexión con el doctor Carlos Alberto Díaz Correa. Vamos a intentar solucionarlos mientras le damos parte a este tema, Diana, que es uno de los elegidos por la audiencia, este tema de las EPS, de lo que Cuestión Pública ha hecho algunos artículos. Bueno, mientras llega el doctor Carlos Díaz, justamente hoy Cuestión Pública hizo un informe en el que cuenta cómo las EPS terminan siendo un poco la talanquera para que los pacientes puedan tener una atención oportuna. Por ejemplo, el 65% de las pruebas COVID se están haciendo a través de EPS y hay muchas quejas de los usuarios en las que cuentan que los resultados se demoran demasiados días, más de 15 días, si las pruebas se hacen por EPS, y también por parte de los médicos, algunos médicos están denunciando que las EPS priorizan personal de medicina prepagada, por ejemplo, y no de personal de EPS. Entonces, es el caso que hoy contamos, es el caso de una mujer que vive al sur de la capital y que su familia terminó contagiada por COVID, que tardó más de 15 días en obtener la prueba, que además, mientras obtenía la prueba, no tenía incapacidad médica, no podían mantener la cuarentena, entonces no tienen otra opción que salir a trabajar y por tanto exponer a más personas. La persona que de su familia inició con el contagio, además, terminó con COVID, o sea, efectivamente lo tenía,
Y segundo, su familia aguarda cuarentena en espera de resultados. Eso, por ejemplo. Otro detalle que está en la nota es, un poco le pasamos el escáner a la alcaldía de Bogotá y a su alcaldesa Claudia López, porque si bien ha tratado de hacer lo que humanamente es posible, de todas maneras no logran tener como una acción directa sobre las EPS, que son en últimas, como les contaba, las que más dificultan el acceso a la salud por parte de no solo los bogotanos. En este caso hicimos la nota con Bogotá, pero pues claramente esto está sucediendo en Cali, está sucediendo en el Atlántico, está sucediendo en todas partes porque el sistema de EPS es un sistema que cubre todo el país. Entonces, les sigo contando. Resulta que lo que muestran los datos y Fede Salud, por ejemplo, le estaba diciendo a la alcaldía de Bogotá que tuvo una estrategia médica derrotista. En ese caso, el doctor Félix Martínez, por ejemplo, reconoce que el sistema colombiano arrastra años de fallas estructurales, pero aún así cree que se pudo haber hecho mucho más. Dice el doctor Félix Martínez. En otros países no dejaron llegar la curva, buscaron cada caso y pararon la pandemia. Incluso en Europa, que vivió una situación grave, tienen ahora equipos persiguiendo cada caso. Esta es la única forma de frenar esto, no solo mirar si tenemos el número de ventiladores para cuando llegue la fase aguda. En ese mismo sentido, el doctor Hernán Bayona, del Colegio Médico de Bogotá, coincidió con ese análisis y cree que se necesita aumentar el número de equipos básicos de atención primaria y hacer cercos epidemiológicos más efectivos. Dice el doctor Bayona, Bogotá está haciendo un esfuerzo muy grande en el número de pruebas, pero hay que hacer muchísimo más porque la velocidad y el número de casos supera la capacidad de pruebas. Según el doctor Bayona, por cada caso positivo de COVID habría que hacer 100 pruebas, además de aumentar la velocidad de respuesta de las entidades promotoras de salud, que son las EPS. Y el concejal del Polo, Carlos Carrillo, quien ha sido bastante crítico con esta alcaldía en muchos aspectos, le dijo a Cuestión Pública que la alcaldía parece no querer molestar sus intereses, ni siquiera en medio de la crisis, que Claudia López, que es la alcaldesa, debió asumir la rectoría completa al sistema de salud porque acá tenemos unas EPS, unos aseguradores privados con ánimo de lucro que pueden estar siendo un obstáculo y claramente lo son, ya que en la entrega de los resultados se están demorando muchísimo. Para Carrillo, la alcaldesa López le ganó el pulso político al presidente Iván Duque cuando el mandatario no quería cerrar la ciudad, pero que de poco sirvió ese triunfo hasta en este momento porque no ha cumplido con lo que prometió, que era preparar la ciudad para la crisis. Él dice que esto se traduce en que ella fue al consejo y les dijo que a mitad de mayo iba a tener 4.000 unidades de cuidados intensivos en Bogotá disponibles y estamos a finales de julio con poco más de 1.500, o sea, no se ha podido llegar a la meta. Otra de los puntos que analizan los médicos, porque esto fue un análisis que se hizo a partir de análisis con diferentes organizaciones como la Federación Médica y otros médicos, por eso teníamos al doctor hoy invitado, es que la mayoría de los fallecidos ni siquiera pasan por una UCI en Bogotá. Esta ha sido la noticia de la semana en Bogotá y les cuento. Según los propios datos del Observatorio de Salud de Bogotá, la ciudad vivirá el pico de la pandemia suponiendo que haya un 60% de distanciamiento social la primera semana de septiembre. A 5 semanas de esta fecha, el sistema de salud de la ciudad ya está al borde del colapso. El doctor Félix Martínez, presidente de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social, dijo que la velocidad de propagación del virus hace prever que tendremos una tragedia en el nivel de los hospitales en los próximos días. La mayoría de los hospitales de la ciudad ya están colapsados, especialmente en la zona sur, occidente y centro de Bogotá. En esos centros de salud ya eligen qué pacientes deben ser salvados. Los pacientes contagiados por COVID-19 de los estratos con menos ingresos viven un calvario y la mayoría de los muertos no pasa por la UCI, que esa fue la noticia, según los datos reportados. Cuestión Pública conoció la respuesta de un derecho de acceso a la información presentado por la Federación Médica, que presentó a través del congresista Wilson Arias a la Secretaría de Salud,
en la cual señala que el 65% de los fallecidos por COVID en Bogotá murió sin pasar por una UCI. Todavía no tenemos respuestas de por qué está pasando esto, pero eso fue lo que comunicó la Secretaría de Salud de Bogotá. Las cifras entregadas con corte al 6 de julio muestran que 535 personas de 831 fallecidos murieron en camas de hospitalización general y 24 en sus casas. O sea que muchísimos están muriendo en una hospitalización general sin poder tener acceso a UCI. La doctora Carolina Corcho de la Federación Médica se pregunta por qué el mayor porcentaje de mortalidades se presenta por hospitalización sin llegar a una unidad de cuidados intensivos, si supuestamente el sistema no está colapsado. El concejal Carrillo le dijo a Cuestión Pública que cuando elevó una pregunta similar a los funcionarios de la Secretaría de Salud, no hubo una respuesta clara, fue una respuesta muy del corte de la alcaldesa de decir que eso lo deciden los médicos. Bueno, y también les cuento que parece haber una discriminación por estrato. Ya les cuento por qué. En el artículo comentamos que el doctor Hernán Bayona dijo que cuando no había cuarentena antes del COVID y los hospitales superaban el 75% de ocupación, los médicos intensivistas afirmaban que estaban en estado de colapso por el estrecho margen de maniobra. Es decir, ya teníamos unos hospitales y clínicas IPS con un 75% de ocupación. Ahora los primeros centros de salud que ya están en rojo son los de las localidades con menos ingresos. Entonces dice el doctor Bayona, los hospitales, perdón, esto no lo dice, ya, los hospitales del centro y sur de Bogotá están básicamente al 100% y tienen que tener en cuenta los servicios de urgencia. En algunos hay ocupación del 200%, 150%. Un hospital tan grande como el Mederi está al 118%. Los pisos COVID están a reventar y están desplazando a otras enfermedades o pacientes por causas violentas que no han disminuido. Según volvimos, José. Sí, Diana, tenemos una dificultad técnica con el doctor Carlos Alberto Díaz, no se pudo conectar para este Facebook Live por unos problemas que no hemos podido resolver allí. Les pedimos excusas a todas las personas que nos están acompañando a esta hora. Él está allí presente, pero por temas técnicos no se pudo conectar, doctor Díaz. Ay, qué pesar. Bueno, No se esos pudo. son los datos que les podemos comentar. Lo que les estaba contando y leyendo está en la nota de Cuestión Pública. Ustedes pueden dirigirse a esa nota, está en nuestro home, en nuestro portal. ¿Y qué hacemos, José? ¿Cómo le cumplimos a la gente con este tema? Pues porque este tema es uno de los temas que la gente eligió, votó, el doctor está allí conectado, seguimos haciendo los esfuerzos urgentes para eso, pero lo que les podemos decir es que la Federación Médica Colombiana ha estado muy de cerca con Carolina Corcho como su vicepresidenta, el doctor Sergio Izaza como su presidente, porque en algún tema la doctora Carolina Corcho aquí en Cuestión Pública nos había adelantado que ellos habían hecho una propuesta al Ministerio de Salud, al ministro Fernando Ruiz, para que cambiara la lógica de oferta y demanda de las camas y de prestación de servicios en torno al tema del tratamiento del COVID-19, que no fue aceptado por el gobierno nacional. Pues volver a invitar al doctor, Sí, al doctor y corregir ese tema, podemos porque hacer. sí tenemos que hacerlo, porque la gente sí necesita saber y ellos son los que manejan las cifras sobre el tema. Exactamente, además han hecho una serie de sondeos y estudios muy importantes y tienen clarísimo el papel de las EPS en esta pandemia, para bien o para mal, pero le tienen muy claro, muy claro, y han estado supremamente juiciosos y acuciosos en dar posibilidades para que los médicos puedan hacer su papel, para que se pueda hacer lo mejor posible. Han hablado con el presidente, han hablado con congresistas, han hecho un papel realmente extraordinario. Bueno, no, pues a mí me da mucha pena, pero yo creo que la gente entiende que estos problemas de conectividad son difíciles, pueden resultar y pasar estas cosas.
les quedamos debiendo el tema para el Pero próximo quedamos jueves. con el compromiso, Diana, de que el doctor Carlos Alberto Díaz esté con nosotros para que ellos sean directamente los que entreguen las cifras de lo que está Exacto. ocurriendo con la CPS y el tratamiento del COVID-19. Ok, bueno, quedamos así. Bueno, disculpen a todas las personas que están en este Facebook Live y no pudimos seguir con nuestro segundo tema, pero pues ya queda la cita para nuestro invitado para otro próximo día que les estaremos diciendo. También recuerden seguirnos en redes, pues en Facebook, en Twitter como @cuestión_p, en Instagram como @cuestionp. Y también para que los invitamos para que vean nuestro especial, bueno, nuestra investigación de Indiscregram y también la investigación que ahorita Diana estaba contando que hoy salió sobre la crisis en los hospitales de Bogotá. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos pronto. Vale, muchas gracias a todos.